Bueno, en este video vamos a ver cómo se elabora un proyecto de carretera y cuáles son los proyectos de carretera que existen. Entonces vamos a ver cómo se dividen y sus respectivas actividades. Entonces primero vamos a partir por especificar qué es una carretera. Entonces todos hemos circulado por una carretera, la hemos visto. Entonces técnicamente nosotros decimos que la carretera es un sistema de transporte que permite la circulación de vehículos en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, y se requiere cierto nivel de seguridad, rapidez y comodidad. Entonces este nivel de seguridad me lo da el seguimiento de la normatividad en cuanto a la construcción y a su diseño. Entonces hemos visto que hace parte de un sistema, el sistema carretero. Podemos tener carreteras de una o varias calzadas. Recordemos que unos son los carriles por los donde circulan los vehículos. Entonces yo puedo tener 2 y 3 carriles y si van en el mismo sentido eso es una calzada. Tenemos que las calzadas las están conformando estos carriles. Ya les voy a mostrar más adelante un ejemplo. Podemos tener doble calzada, 2 carriles por sentido. Tener un carril en un solo sentido y 2 en otro sentido. Eso depende del diseño de la carretera, pero es básicamente como podemos encontrarnos diferentes diseños cotidianos. Entonces, esta carretera nosotros la vamos a diseñar y sus especificaciones están dadas inicialmente por el aforo, los volúmenes de tránsito que están pasando actualmente y la estimación futura, por la composición vehicular, si son autos, buses o camiones, su clasificación funcional y distribución direccional. Así es como diseñamos una carretera. Entonces vamos a ver la clasificación de estas carreteras según la funcionalidad. Tenemos primarias, secundarias y terciarias. Más adelante les explico cada una de estas. Tenemos según el tipo de terreno. Está plano, ondulado, montañoso y escarpado, que tiene ciertas características dependiendo de su pendiente. También más adelante están especificadas. Entonces, según la funcionalidad, vemos las carreteras primarias. Aquí antes de comenzar les quiero mostrar lo que les mencionaba de los carriles. Esta es una doble calzada, por ejemplo. Esto es una calzada, la conforman 2 carriles, pero podemos tener una vía de un solo carril y eso sería una calzada en un sentido y otra calzada en otro sentido, pero esto sería con 2 carriles. En este caso es doble calzada, 2 carriles por ambos sentidos. Entonces las carreteras primarias deben ser pavimentadas como la imagen que vemos aquí. Pueden ser calzadas divididas, según aquí como vemos un separador, o simplemente señalizadas. Cumplen la función de integrar las principales zonas de producción del país y los demás países o los demás municipios. Vemos la vía panamericana, que es una vía principal, conecta a diferentes países, y también las principales ciudades. Tenemos las vías secundarias, como vemos aquí. Estas pueden ser pavimentadas o en afirmado. Estas unen cabeceras municipales entre sí. Entonces puede unirnos, digamos, Chía, Cajicá, Zipaquirá. También nos unen vías principales o vías primarias con las cabeceras municipales. Entonces podemos ver, ejemplo, en Chía. Tenemos vías que unen nuestras vías primarias, como tal la vía de los Andes, la que pasa después del puente de los Andes, de la autopista norte, que se convierte en toda la autopista que pasa por Chía, luego Cajicá. Entonces esa sería una vía primaria y tenemos nuestra vía secundaria que nos está conectando a Chía con esa principal vía. Tenemos las terciarias, entonces como vemos aquí pueden ser en afirmado. Entonces afirmado vemos que tenemos el material petro compactado. Algunas son pavimentadas. Estas sí son pavimentadas. Las vías terciarias tienen que cumplir con las condiciones que me dice el manual del INVIAS de diseño geométrico. Tiene que cumplir con todas las especificaciones de una vía secundaria. Ahí están, nos unen las cabeceras municipales con las veredas o veredas entre sí. Tenemos aquí según el tipo de terreno. Entonces, según el tipo de terreno,
nosotros vamos a clasificar nuestras carreteras y este principalmente me lo da la topografía. Está determinado por la topografía. Voy a ver si puedo cambiar aquí un segundito esto, porque si no ustedes no alcanzan a ver bien la descripción. Listo. Entonces tenemos que nos lo da la topografía, el levantamiento topográfico, los planos, las curvas de nivel, para poder clasificar estas carreteras. Entonces tenemos, si la pendiente transversal, que es esta que está aquí, va transversalmente al eje, es menor a 5 grados, se considera una carretera plana, un terreno plano. O si tenemos pendientes longitudinales, que estas son longitudinalmente, sí, a lo largo, siguiendo la longitud de la vía, si son menores a 3%, en este sí, las pendientes longitudinales están en porcentaje, las transversales en grados, entonces se considera un terreno plano. ¿Qué pasa con ese terreno plano? Tenemos una menor dificultad en el trazado y en su explanación. Entonces, al ser plano, yo puedo diseñar curvas con mayor facilidad, no tengo tantos cortes. La explanación también es mucho más fácil, que es quitar esta capa vegetal, poder nivelar el pavimento. Bueno, primero el afirmado para poder luego construir con ya sea losas de concreto o con asfalto. ¿Qué más les digo? La combinación del alineamiento horizontal y vertical, ya vamos a ver cuál es el horizontal y el vertical, me permite la circulación de vehículos pesados y que te mantengan ellos la misma velocidad que los vehículos livianos. Entonces aquí está un ejemplo, una fotografía de un terreno plano, alineamiento horizontal. A ver si yo tengo aquí, bueno, esta imagen nos puede servir para explicarles qué es alineamiento horizontal, y vertical porque se los voy a mencionar a lo largo de la presentación. Entonces horizontal me está diciendo la cantidad de curvas horizontales que yo tengo, es decir, si son a la derecha, a la izquierda. Las que vemos aquí son verticales, esto hace parte del alineamiento vertical. Si yo subo, tengo una pendiente positiva o negativa. Y las horizontales son las curvas que yo tengo hacia la derecha, hacia la izquierda, las que normalmente uno siente en el auto o en los sistemas de transporte público, que uno se mueve a la derecha, a la izquierda. Entonces el alineamiento horizontal está compuesto por curvas circulares simples o espirales y rectas. Aquí yo tengo cambios de rumbos, de azimuts, de dirección. Y en un alineamiento vertical, el alineamiento vertical es la proyección de este alineamiento vertical, pero visto desde el eje Y. Es decir, me dice a lo largo de la vía si yo tengo estos cambios de pendientes, como muestro aquí. Entonces, en un terreno ondulado tenemos combinación de alineamiento tanto horizontal y vertical, que obliga a los vehículos pesados a reducir un poco su velocidad y quedando esta velocidad debajo de los vehículos livianos. Entonces ahí tenemos una diferencia de velocidades tanto de vehículos pesados como livianos. Las pendientes transversales, recuerden que son las del eje hacia el borde. Estas tienen oscilan entre 6 grados y 13 grados. En cuanto a las pendientes longitudinales, estas que tenemos aquí oscilan entre 3 y 6%. Entonces se requiere moderado movimiento de tierras durante la construcción, lo que permite alineamientos más o menos rectos. O sea, tenemos aquí estas curvas, pero pues el alineamiento en general es recto. Y al reducir la velocidad de algunos vehículos pesados, que es un poco, no es significativamente como para decir que vamos a tener rampas por tiempo prolongado, es decir, estas rampas con una pendiente de 6% muy prolongada y que se formen trancones, no. El terreno ondulado más bien nos permite realizar buenos alineamientos horizontales y verticales, a pesar que en algunos pequeños tramos vamos a tener esa reducción de velocidad, pero no es que sea una reducción constante en un tramo muy largo. Listo, tenemos terreno montañoso. Entonces aquí tenemos una imagen del terreno montañoso, así es como nosotros lo vemos, lo percibimos. Tiene pendientes transversales entre 13 y 40 grados. Las pendientes longitudinales son entre 6 y 8%. Entonces aquí el alineamiento horizontal y vertical obliga a los vehículos a operar a velocidades sostenidas, es decir, entramos
largos yo voy a tener una rampa con una pendiente pronunciada y voy a tener que disminuir mi velocidad. Entonces tengo grandes movimientos de tierra para poder hacer este trazado. Tengo que cortar, como vemos aquí hay montañas, tengo que cortar o hacer rellenos durante la construcción, entonces dificulta un poco el trazado y la explanación. Listo, nos vamos con el último terreno escarpado. Entonces en el terreno escarpado aquí vemos una imagen, todas estas son de Colombia, unas de la línea. Bueno, aquí tenemos que nuestras pendientes longitudinales superan el 8%, las transversales superan los 40 grados. Aquí la combinación de alineamiento horizontal y vertical obliga a que los vehículos pesados tengan que operar a una velocidad inferior que a los de vehículos livianos. Van a tener rampas prolongadas con velocidades sostenidas, entonces vamos a tener bastante dificultad para la circulación de estos vehículos pesados. Tenemos mayor dificultad en alineamiento tanto para el diseño, alineamiento horizontal y vertical para que cumpla con los radios, ya que tenemos muchos cortes para realizar en la topografía. Entonces normalmente estos diseños de alineamiento horizontal en terreno escarpado se encuentran definidos por divisas de agua. Nosotros empezamos a bordear la montaña, entonces este es uno de los más difíciles en cuanto a su diseño. Listo, eso ya era la clasificación de las vías. Ahora vamos a ver qué tipo de proyectos podemos tener en estas vías. Entonces existen diferentes proyectos que se los voy a mencionar acá. Estos dependen o cambian, sus diferencias son según las actividades. Tenemos el proyecto de construcción, de mejoramiento, de mantenimiento. De mantenimiento se divide en rutinario y periódico, y de rehabilitación. Entonces un proyecto de construcción es desde cero, comprende todas las actividades de un proyecto de carreteras. Se trata de un proyecto donde no existe ninguna vía o se va a continuar una ya existente, pero esta existente, digamos, según el Instituto Nacional de Vías, se trata de un proyecto que sea mayor al 30% de la vía existente. Es decir, si yo tengo 1 kilómetro de vía que existe ya, y yo voy a hacer un tramo que es mayor al 30%, o sea, va a ser unos 400 metros, más o menos 500 metros, eso ya se considera un proyecto nuevo, porque supera ese 30% del total de la vía existente. En este caso serían 1000 metros o 1 kilómetro. Entonces a eso se le considera un proyecto completamente nuevo, cuando yo voy a completar o voy a continuar una vía que ya existe, pero esta supera su 30% del actual construido. Estas principales actividades encontramos aquí: desmonte y limpieza. Ya sabemos que el escapotaje, quitamos toda la capa vegetal, compactamos el terreno, hacemos obras de drenaje, alcantarillas, pontones si son necesarios, dependiendo si hay cauces, cunetas. Se encarga de toda la construcción de nuestra infraestructura o nuestra capa de rodadura de la vía, sea su base, pavimento flexible o losas de concreto. También manejamos las actividades de tratamientos superficiales, riegos, señalización vertical, demarcación lineal, que es la horizontal, y puentes. Tenemos proyectos de mejoramiento. Estos proyectos de mejoramiento tratan de modificar la geometría y dimensiones originales que tiene la vía, que ya existe. Entonces, queremos modificar esta geometría y estas dimensiones para mejorar su nivel de servicio. Entonces ustedes recordaban, el nivel de servicio está dado por la cantidad de vehículos que pueden circular y la velocidad que estos vehículos tienen. Entonces la idea es adecuar a las condiciones requeridas para el tránsito actual y el futuro. Comprende 3 tipos de trabajo, que son ampliación, rectificación y pavimentación. Ampliación, podemos ampliar lo que es la calzada o las bermas. Rectificación, podemos mejorar el alineamiento horizontal y vertical para garantizar una velocidad de diseño mayor. Eso quiere decir aumentar las curvas de nivel, las curvas circulares, poner radios más amplios o disminuir las pendientes del alineamiento vertical. Y pavimentación corresponde al diseño y construcción de la estructura de pavimento.
Entonces, estos son como las tres actividades que tenemos de proyecto